Hola mi gente creativa, espero que todos se encuentren súper bien. Hoy les queremos enseñar a elaborar algo que es muy sencillo pero que no debe faltar en nuestros belenes. Son los puentes. Es un puente hecho en Porexpan pero con apariencia de roca. Así que los invito a que me acompañen hasta el final para que no se pierdan nada de este nuevo tutorial y disfrutemos juntos elaborando. Bueno amigos, para comenzar lo que vamos a hacer es tomar el Porexpan y vamos a cortar unas piezas. Primero en la lámina de 15 milímetros vamos a cortar dos piezas que van a ser de 23 centímetros por 10. Estas son dos piezas y vamos a utilizar Porexpan de 10 milímetros. Esta pieza va a tener una medida de 30 centímetros por 9 y con el Porexpan de 2 centímetros y medio o 25 milímetros vamos a sacar 4 piezas. Estas van a ser de 7 centímetros por el grosor del Porexpan, o sea 2 centímetros y medio. De estas van a ser 4 piezas. Ahora vamos a trabajar en las dos piezas que son de 23 centímetros por 10 y lo que vamos a hacer es trazar un arco en esta parte, y para esto vamos a utilizar un molde. Este molde que yo les voy a dejar, todos los moldes que vayamos a utilizar los voy a dejar en la descripción del video el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y puedan descargar fácilmente todos los moldes que necesiten. Listo, entonces en esta parte ustedes pueden ver que ya tengo dibujada la forma del puente. Aquí se ve que está la distancia de 10 centímetros por 23. Entonces lo que hacemos es trazar este arco con este molde. Entonces ustedes con ayuda de una cartulina pueden marcar esta pieza de abajo. Miren esta parte de acá que forma el arco de la parte de abajo. Si ustedes quieren, ustedes lo pueden hacer en cartulina para poder trazar el arco en el Porexpan. Miren, entonces saco esta pieza y lo que vamos a hacer es guiarnos con esta misma. Aquí yo ya lo tengo elaborado, entonces simplemente lo vamos a colocar aquí en la parte de abajo y con un lápiz vamos a trazar esta curva, y con este mismo vamos a utilizarlo para trazar la curva de la parte superior. Listo, entonces aquí en la parte superior trazamos de la misma manera y después procedemos a cortar. Ahí ya vamos a utilizar el cúter y vamos a ubicarnos en una superficie plana para hacer este corte. Listo, ya cuando tengamos los dos arcos cortados, entonces lo que vamos a hacer es tomar todas las piezas y le vamos a quitar la capa superficial con el cúter. Entonces vamos a inclinar el cúter así en la superficie de cada una de las piezas y vamos a ir quitando una pequeña capa, la superficial, la que de pronto se notan las bolitas del Porexpan. Entonces vamos a hacer esto por toda la superficie con mucho cuidado para no irnos a cortar. Entonces vamos a hacer este procedimiento en esta que es la de la base del puente. Entonces lo vamos a hacer por un solo lado, en las otras vamos a hacerlo por los dos lados y en estas piezas también por los 4 lados. ¿Listo? Listo, después de realizar ese procedimiento con las piezas, entonces lo que vamos a hacer es marcar sobre estas lo que vamos a tallar. Entonces vamos a dibujar rocas, simulando que sean rocas, sobre toda la superficie. Por ejemplo, en esta pieza va a ser en los 4 lados.
vamos a tener en cuenta de quitar los filos así en esta parte, en estas piezas, para que no queden muy rectos los ángulos. Entonces vamos a quitar los filos, y cuando estemos marcando las rocas vamos a tener en cuenta de que coincidan, de que si hacemos una roca a este lado continúe al otro lado, y en la parte de arriba si es en esta parte, y aquí vamos a tener en cuenta esa secuencia, que no queden muy exactos. Podemos hacer unas rocas más pequeñas, otras más grandes, para que nos quede más natural, más real. Y aquí en esta pieza, por ejemplo, vamos a elaborar el mismo, o sea, vamos a hacer un dibujo de rocas, y teniendo en cuenta lo mismo acá arriba, ¿no?, que coincida en esta parte y en la parte de atrás, aquí, y aquí ya puede ser variado. Entonces, para efectuar este tallado podemos utilizar el cúter. Con mucho cuidado podemos comenzar a tallar sacando piezas. Vamos a marcar sobre donde tenemos la marca, vamos a cortar sacando pequeños trozos. O también lo que podemos hacer es utilizar un instrumento que normalmente es el que yo utilizo para tallar, se llama cautil. Este es un instrumento caliente con el cual podemos realizar estos tallados fácilmente. Solamente debemos tener en cuenta de no dar mucha profundidad cuando lo estemos utilizando. Así podemos tallar todas estas piezas. Como les mencioné, entonces vamos a tener en cuenta la secuencia aquí en este lado, pero en esta parte no vamos a tallar nada, lo vamos a dejar liso. ¿Listo? Estas piezas van a ser por los dos lados, y la pieza que es la base, el piso, no lo vamos a tallar. Bueno amigos, después de haber tallado ya las piezas, ahora lo que vamos a hacer es armar el puente. Entonces vamos a tomar primero la base y le vamos a quitar la densidad. Entonces para hacer esto vamos a utilizar un palo, un palito que ustedes tengan, un palo de escoba, un trozo de palo de escoba o algo, para comenzar a hacer presión en el centro y hacia afuera, del centro hacia afuera. Entonces vamos a tener en cuenta el lado que vamos a curvar. Ya, entonces esta es la parte de abajo, esta fue la parte que le quitamos la capa superficial. Entonces lo vamos a poner para la parte de abajo y vamos a comenzar a hacer este procedimiento. Vamos a hacer presión para que el Forexpan vaya tomando curva y lo podamos pegar con la misma forma del puente, simplemente haciendo presión sobre este. Le vamos a quitar la densidad. Entonces después de hacerle este procedimiento ya lo podemos curvar y no se va a partir. Si ustedes prefieren le pueden hacer un poco más. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pegarlo, aplicar el pegamento que vamos a utilizar o la silicona. Normalmente se puede utilizar silicona líquida o también podemos utilizar la caliente manejando la temperatura.
Entonces para esto la vamos a dejar calentar a un término medio, no muy caliente, y podemos aplicar de esta forma, no se va a derretir el Forex Pan. Listo, entonces aplicamos y vamos a pegar ya la pieza, dejando la sobresalida en los extremos. No debe ser una medida exacta la que queda sobresalida en los extremos, y vamos a sostener un momento hasta que la silicona seque y quede fijo. Así, de esta manera ya podemos continuar pegando el otro lado. Miren cómo queda, no se va a despegar. Si ustedes lo van a hacer con la silicona líquida, entonces va a requerir de que sostengan la pieza durante más tiempo. Entonces, por eso les recomiendo que pueden pegarlo con la caliente y manejar la temperatura. Después de pegar esta pieza así, de esta manera, entonces, como les dije, vamos a pegar la otra. Estas piezas las estamos pegando por la parte de afuera, así, o en esta parte interna, ya, porque lo que queremos es que se vea el tallado que hicimos. Listo, amigos, después de pegar esta pieza así, entonces podemos doblar. Como le quitamos la densidad, entonces podemos doblar hacia afuera y continuar pegando esta otra pieza del lado de acá. Bueno, amigos, y aquí ya tenemos el puente armado. Miren cómo se ve. Aquí en los extremos lo que hice fue cortar el excedente y darle un filo, o sea, quitarle los ángulos rectos para que quede más puntudo en esta parte. Listo, entonces ya cuando tengamos esta pieza así, lo que vamos a hacer es tomar un cepillo de alambre, o si no tienen cepillo de alambre pueden utilizar un palito de brocheta, y con esto vamos a comenzar a pasarlo en la superficie para que quede un poco más rústico, no nos quede el Forex Pan totalmente liso. Después de haberle quitado la capa, igualmente pues él no va a quedar liso, pero sí va a quedar con una superficie bastante pareja. Entonces con esto vamos a dar desgaste a las rocas. Así, vamos pasando suave por toda la superficie, o como les decía, si no tienen este instrumento pueden utilizar un palito de brocheta. Entonces lo que vamos a hacer es punzar el Forex Pan así, por todas partes. Bueno, amigos, después de haber dado esta textura desgastada a la roca, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a pintar, y lo primero es aplicar las bases. Entonces la primera base o las bases van a ser de color negro y color piel. Entonces el color piel lo vamos a aplicar en esta parte, en el piso, y el negro lo vamos a aplicar en todo lo que es el puente, toda esta estructura, las columnas de la estructura internamente y por estos lados. Y este es el procedimiento que vamos a realizar ahora. Como les digo, vamos a pintar completamente, teniendo especial cuidado en las ranuras que hay entre las rocas. Bueno, y así queda ya el puente pintado, entonces con las primeras bases aquí en el piso, y esta parte que queda totalmente negra. En la parte de abajo lo reforcé con un cartón. De pronto, si ustedes desean, lo pueden hacer para darle más seguridad a esto, para que no se nos vaya a partir, ¿no? Entonces pueden reforzarlo con un poco de cartón. Aquí no lo pinté para que ustedes vieran, pero si desean lo pueden pintar, igual queda muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar pintando. Entonces vamos a utilizar el color piel, el mismo que usamos para el piso, y un color siena, que es un tono marrón, pero es un color claro. Y entonces vamos a comenzar a pintar diferentes rocas. Digamos, vamos a tomar con los dos colores y podemos utilizar un poco la técnica de brocha seca
no muy seca. Entonces vamos a pintar diferentes rocas. Digamos, le vamos a dar una pasada a diferentes partes, así. Vamos a dar salteado, pero que sea específicamente en rocas, ¿no? No vamos a pintar en las franjas, en estas, sino pintando diferentes rocas, así. Con un color vamos a utilizar el otro tono así, esparcido en toda la superficie. Y así queda. Después de haber aplicado esta variación de tonos, lo que vamos a hacer es aplicar una capa más con color blanco sobre toda la superficie. Ya terminamos de aplicar la variación de colores, entonces sobre toda la superficie vamos a aplicar una capa más con el color blanco, utilizando la técnica nuevamente de brocha seca. Con el tono blanco, esta sí debemos descargar muy bien el pincel, así, y vamos a comenzar a pasar a dar brochazos, puede ser en diferentes sentidos por toda la superficie. Entonces esto va a realzar las rocas y todos los detalles que estas tengan. Y esto lo vamos a hacer en toda la superficie del puente, exceptuando el piso. Bueno amigos, cuando ya tengamos el puente pintado, ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre la base, y para esta vamos a utilizar un poco de arena para peceras. Esta es una arena que consigues en almacenes donde vendan peces ornamentales o peceras, acuarios. Esta es la arena que ellos venden y la que vamos a utilizar. Para aplicar esta arena entonces vamos a necesitar un poco de pegamento blanco y un pincel plano, y simplemente lo que hacemos es aplicar pegamento en la superficie y después lo vamos a esparcir con el pincel. Entonces este es el paso que vamos a ir haciendo. Miren, aplicamos pegamento, lo esparcimos y simplemente vamos virtiendo la arena. Nos va a dar un poco más de realismo, entonces nos queda muy bien. Si ustedes quieren pueden ir aplicando y ir vertiendo la arena, o la otra que pueden hacer es aplicarlo completamente y vertirla. Entonces
Aquí para mostrarles a ustedes, tomamos un poco de la arena y la vamos a ir virtiendo. Necesitamos que quede bien parejo, entonces hay que aplicar muy bien el pegamento desde el principio. Listo. Aquí de base coloqué un plástico. Si vamos a hacer un poco se va a regar un poco, entonces nos queda fácil recogerla en la superficie donde estamos trabajando. Bien, después de aplicarlo, vamos a sacudir un poco. Y la base nos va a quedar así, de esta manera. Listo, amigos, apliquemos en el resto del puente y vamos a ver cómo queda nuestro proyecto. Bueno amigos, aquí podemos decir que nuestro puente ya está terminado, pero entonces lo que podemos hacer es agregar unos detalles para que se vea mejor terminado. Entonces lo que vamos a hacer es elaborar unas plantas. Aquí yo ya las tengo listas, miren. Estas plantas las vamos a pegar en diferentes puntos para que se vea un poco más real. Listo, entonces para elaborar estas plantas lo que hago es tomar una hoja de maíz, la pongo a secar y después de que esté seca la vamos a pintar. Aplicamos la pintura y la dejamos secar nuevamente. Para elaborar la planta entonces vamos a tomar unas tijeras y vamos a cortar unas tiras. Bueno, vamos a cortar tiras de esta y la vamos a sacar al tamaño que deseemos ya. Después vamos a cortar nuevamente en los extremos para que quede en punta. Los extremos deben quedar así en punta. Lo vamos a doblar al centro. De esta manera nos van a quedar ya la base para elaborar la planta. Vamos a cortar un poco más y aquí lo que hacemos es aplicar un poco de silicona en el centro para que quede unida, así, para que no se abra la hoja. Listo. Esto es lo que hacemos y vamos a elaborar varias. Tenemos que sacar varias, bastantes, pues, dependiendo de la cantidad de plantas que quieras pegarle para decorar. Entonces, para hacer una planta solamente vamos a cortar de 3 a 4 de lo que hicimos, 3 o 4 pedazos y los vamos a unir para que nos quede de esta manera. Listo, entonces así elaboramos todas las plantas que vamos a pegar y después entonces vamos a utilizar la silicona. Nuevamente aplicamos una pequeña cantidad, podemos esperar que seque un poco para que no vaya a derretir el Porexpan y la vamos a pegar así en diferentes puntos. Miren cómo se ve. Así en esta parte queda muy bien porque como es un río entonces va a pasar por acá y las plantas van a quedar muy bien ubicadas. Así. ¿Listo? El resto ustedes lo pueden pegar donde mejor parezca que les quede, por ejemplo aquí en la parte de adelante, al otro lado también. Listo, cuando ya tengamos todas estas plantas pegadas,
Podemos agregar un poco más de decoración, pero para esta decoración vamos a utilizar un poco de espuma floral y pegamento blanco. Entonces lo que hacemos es aplicar un poco de pegamento en la parte que queramos que quede. Es para agregar un poco de musgo, el musgo que se forma cuando hay humedad, cuando están cerca a la humedad la superficie. Entonces, y simplemente con el dedo lo que vamos a hacer es ir pasando para que este caiga aquí sobre el pegamento, así. No hay necesidad de utilizar un cúter, algo filoso, pues esta espuma se desvanece fácilmente. Así vamos aplicando de la que cae. Podemos también colocar un poco, y esto lo podemos hacer en todas las partes que deseemos. Ya pueden ser partes en diferentes puntos del puente, ¿no? Así. Este es el musgo que normalmente veríamos en donde hay humedad, está cerca al agua. Entonces nos quedarían así. Y amigos, y queda listo ya nuestro puente de roca. Espero que les haya gustado cómo quedó. Miren, aquí tenemos todos los detalles. Recuerden darle like. Suscríbanse si aún no se han suscrito al canal y activen la campanita para que les llegue la notificación de cada video nuevo que hagamos. Bueno amigos, nos volvemos a ver en un próximo video con más arte en tus manos.